Kuchisaka Onna, también conocida como la mujer de la boca cortada, es una aterradora leyenda urbana japonesa sobre una mujer desfigurada que lleva unas grandes tijeras y se aprovecha de los niños. Tiene una enorme boca cortada que se extiende de oreja a oreja, formando una horrible sonrisa permanente. La mujer de la boca cortada camina por las calles de Japón usando una mascarilla quirúrgica y cazando niños. Si te cruzas en su camino, te detendrá y te hará una pregunta. Si le das la respuesta equivocada, habrá terribles consecuencias. Imagina la escena. Estás caminando a casa desde la escuela y tu camino te lleva por una calle desierta de la ciudad. De repente, escuchas un leve ruido proveniente de las sombras. Miras y ves a una hermosa mujer parada allí. Tiene el cabello largo y negro y lleva puesto un abrigo largo. Una mascarilla quirúrgica cubre la mitad inferior de su rostro. En Japón, usar una mascarilla quirúrgica no es inusual durante la temporada de gripe, para evitar la propagación de gérmenes. Ella sale de las sombras y bloquea tu camino. ¿Soy hermosa?, te pregunta. Antes de que puedas responder, se quita la mascarilla, revelando un rostro horriblemente deformado. Su enorme boca está cortada de oreja a oreja, y se abre mostrando filas de dientes afilados y una gran lengua roja y asquerosa, que se retuerce y se enrosca dentro. ¿Soy hermosa ahora?, grita. Aterrorizado, luchas por responderle. Si dices que no, ella saca un par de tijeras enormes y te mata de inmediato, cortándote la cabeza. Si dices que sí, toma sus tijeras y te corta la boca de oreja a oreja, haciéndote lucir igual que ella. Si intentas correr, te perseguirá y te matará cortándote en dos. La única forma de escapar de Kuchisaka Onna es darle una respuesta ambigua. Si le dices que te parece normal o promedio, se confundirá, dándote el tiempo justo para huir. Existen muchos rumores sobre cómo Kuchisaka Onna obtuvo su horrible boca desfigurada. Algunos dicen que su boca cortada es el resultado de una cirugía plástica que salió terriblemente mal. Otros dicen que fue herida en un terrible accidente automovilístico. Algunos incluso creen que es una paciente mental que escapó y que estaba tan demente que ella misma se cortó la boca. Según una leyenda, hace muchos años en Japón vivía una mujer muy hermosa que era extremadamente vanidosa y egoísta. Su esposo era un hombre muy celoso y brutal, y llegó a convencerse de que ella lo estaba engañando. En un ataque de ira, tomó una espada y le cortó la boca de oreja a oreja, gritando: ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? Ella se convirtió en un espíritu vengativo y comenzó a caminar por las calles de Japón, usando una mascarilla quirúrgica para ocultar sus terribles cicatrices. El reinado de terror de la mujer de la boca cortada comenzó en la primavera y el verano de 1979, cuando los rumores comenzaron a extenderse por todo Japón sobre avistamientos de Kuchisaka Onna cazando niños. La historia se propagó como la pólvora, y de hecho creó pánico en muchas ciudades. La policía aumentó sus patrullas y las escuelas enviaban a los maestros a acompañar a los estudiantes a casa en grupos. En 2004, Corea del Sur fue afectada por reportes de una mujer con una máscara roja que perseguía a los niños. En 2007, un forense encontró algunos registros antiguos de finales de los años 70 sobre una mujer que perseguía a niños pequeños, pero que fue atropellada por un coche y murió poco después. Su boca había sido rasgada de oreja a oreja. En los Estados Unidos se cuenta una versión similar de Kuchisaka Onna. Existen rumores sobre un payaso que aparecía en los baños públicos y acosaba a los niños preguntando: ¿Quieres la muerte o una sonrisa feliz? Si elegían sonrisa feliz, sacaba un cuchillo y les cortaba la boca de oreja a oreja. Tuve la suerte de haber nacido en una isla justo al lado de Japón llamada Okinawa. Asistí a la escuela pública y aunque muchos de esos años fueron geniales, hubo una noche horrible que nunca olvidaré. En ese momento, solo tenía 11 años, y mi clase estaba estudiando la historia de Japón. Y justo nos topamos con una historia espeluznante sobre un bosque en el continente llamado el Bosque de Aokigahara, o mejor conocido hoy como el Bosque de los Suicidios. Nuestra maestra nos llenó la cabeza con historias horripilantes sobre el continente, y cómo teníamos suerte de vivir en la base de Camp Hansen como hijos de militares. Yo vivía en la base con los otros hijos de militares. Aunque teníamos a nuestra maestra diciéndonos qué tan afortunados éramos, todos teníamos nuestras propias historias de terror.
Pero había una historia que contábamos que asustaba incluso a los más valientes de nosotros. El demonio en el bosque. Justo fuera de la base había un gran bosque que en ese momento los militares dejaban en paz. Los chicos de mi clase habían inventado una historia de que ni siquiera los marines se atrevían a entrar en el bosque por miedo a que fueran asesinados por el demonio, y que sus cuerpos serían arrastrados al bosque para ser devorados y nunca más vistos. Por supuesto, yo creía que eso era una tontería. Desafié a esos chicos, Martin Fox y James Puett, diciéndoles que estaban llenos de mentiras y que en esos bosques no había nada excepto los animales que vivían allí. Bueno, por supuesto que a Martin y a James no les gustó que les llamaran mentirosos, así que dijeron, ¿ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Y yo respondí que los marines no le temían a nada y que uno sería más que suficiente para enfrentarse a un ejército de demonios. Pensé esto principalmente porque uno de los dichos favoritos de mi papá era, nos reagruparemos en el infierno. Swing, así que pensé que si podían reagruparse en el infierno, seguramente no tendrían miedo de ningún demonio, ¿verdad? James soltó el mayor de los desafíos. Demuéstralo. Te reto triple a que entres en el bosque. Se saltó completamente el reto doble. Ese bastardo, así que por supuesto tuve que aceptar. Solo era caminar en el bosque, así que acepté. Pero Martin no había terminado. Añadió la condición de que tenía que ser de noche, tarde en la noche. Ya no podía echarme atrás, así que acepté sus términos. Esperé hasta que mis padres estuvieran profundamente dormidos, y me subí a mi bicicleta Huffy, y me dirigí al lugar de encuentro fuera de la base. Secretamente esperaba que Martin y James se acobardaran, pero para mi desilusión, ahí estaban, esperando, con linternas y todo. Cuando llegué, me bajé de mi bicicleta y extendí mi mano para que me dieran una de sus linternas. No hay linternas, tienes que ir en la oscuridad, dijo James. Eso no es parte del reto, protesté, queriendo acobardarme de todo el asunto. ¿Gallina? Respondió Martin agregando unos cuantos cacareos y agitando sus brazos. Al diablo con estos tipos, pensé. Así que dejé caer mi bicicleta en la carretera y me adentré en el bosque, escuchando sus burlas detrás de mí. No olvides contar 100 pasos, gritó Martin. No respondí y solo rechiné los dientes mientras me adentraba en el bosque. Paso tras paso, la maleza se volvía cada vez más densa, y después de un rato, ya no podía distinguir el resplandor de sus linternas detrás de mí. Las copas de los árboles bloqueaban la luz de la luna, así que casi todo estaba completamente oscuro. Seguí caminando hasta que conté esos 100 pasos y me felicité en silencio. Mi éxito sería de corta duración. Vi lo que parecía un destello blanco por el rabillo del ojo, y me giré de inmediato, esperando plenamente ver a Martin o James tratando de asustarme. Sé que son ustedes, grité, pero no hubo respuesta. Me quedé en silencio por un momento, esperando ver a uno de ellos cometer el error de usar la linterna de nuevo, pero no pasó nada. Fue entonces cuando lo oí, el sonido de una rama quebrándose justo detrás de mí. Me giré para intentar atrapar a los desgraciados, pero lo que sentí no fue un niño pequeño, sino una figura enorme que se alzaba sobre mí. ¿Tienes un cigarrillo?, susurró una voz en la oscuridad, rompiendo el silencio. Su voz me heló la sangre. No iba a quedarme para descubrir quién o qué había dicho eso. Me giré y eché a correr lo más rápido que pude, sin mirar atrás, esperando que no me siguieran. Terminé tropezando y desmayándome. Típico, lo sé, pero estaba completamente oscuro. Lo siguiente que recuerdo es que empecé a recuperar la conciencia, y pude sentir que algo me arrastraba por los pies. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Estaba completamente a merced de lo que fuera que me estaba arrastrando. Y volví a perder el conocimiento. La siguiente vez que abrí los ojos, lo que me saludó fue el sol naciente. Me senté y me di cuenta de que estaba sentado en mi patio delantero. Miré a mi alrededor, tratando de entender cómo había llegado allí. Martin y James probablemente me habían arrastrado de vuelta, así que simplemente corrí adentro y me preparé para ir a la escuela. Decidí que lo mejor era no decirle a mis padres que me había escapado, por miedo a la paliza que probablemente me darían. Cuando llegué a la escuela, Martin y James estaban llorando con nuestra maestra, la señora Day, diciendo que el demonio me había llevado. Cuando entré al salón, estaban absolutamente sorprendidos de verme allí. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ellos no fueron los que me llevaron a casa. Así que, ¿cómo diablos terminé de vuelta en la base?
¿Quién sabía dónde vivía? No fue hasta muchos años después que escuché a mi papá contarle a mi sobrino una historia de terror sobre Camp Hansen. Un viejo marín de la Segunda Guerra Mundial que había sido asesinado en combate rondaba la base por las noches y a veces se acercaba a la gente y decía, ¿tienes un encendedor? Y después de que le encendían el cigarrillo desaparecía en el aire. Cuando escuché esa historia supe cómo llegué a casa. Una chica de 19 años estaba asistiendo a la universidad en Japón en su segundo año de estudios. Decidió que quería mejorar su inglés, por lo que se transfirió a una universidad en los Estados Unidos. Siempre había querido vivir en los Estados Unidos, pero no anticipó lo difícil que sería el cambio para ella. El curso que estaba estudiando requería que entregara muchos informes. Mientras asistía a la universidad en Japón, entregaba todos sus informes en japonés. Sin embargo, en la universidad estadounidense, todos los informes debían estar en inglés. Esto le causó un gran problema, ya que su dominio del idioma inglés no era muy bueno. Descubrió que tenía que pasar horas y horas revisando la ortografía y la gramática mientras redactaba sus informes. Otro problema era que no tenía una computadora portátil. Afortunadamente, la biblioteca de la universidad tenía una sala de computadoras con aproximadamente 50 computadoras que estaba abierta las 24 horas del día. Desafortunadamente, siempre había largas filas de personas esperando para usarlas. Todas las mañanas tenía que asistir a clases, y todas las noches tenía que hacer fila para usar una computadora. Todo esto le pasó factura y, después de un tiempo, la chica se hartó de la rutina diaria. Tarde una noche, después de que la chica japonesa había estado sentada inclinada sobre una computadora durante horas, comenzó a ponerse inquieta. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba extremadamente cansada. Le resultaba difícil mantener los ojos abiertos. Al recostarse en su silla, bostezó y estiró los brazos frente a ella. Sus dedos empujaron accidentalmente el teclado de la computadora a un lado. Estaba a punto de comenzar a escribir de nuevo cuando notó que había algo grabado en el escritorio, debajo del teclado. Parecía ser una URL de Internet. Le pareció extraño que alguien se hubiera tomado el tiempo de grabar la dirección de un sitio web en la madera, y por una combinación de curiosidad y aburrimiento, decidió buscarla. Después de escribir la dirección del sitio web en el navegador, esperó unos segundos y apareció una página en la pantalla. Lo que vio la horrorizó. Había una foto de un hombre cubierto de sangre tirado en el suelo de una habitación débilmente iluminada. Parecía tan real que le revolvió el estómago y le dieron ganas de vomitar. Al mirar más de cerca, vio una leyenda debajo de la imagen que decía: tipo tonto, alrededor de 30 años, asesinado por mí hoy. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba la espantosa imagen. La chica apagó inmediatamente su computadora y, agarrando su bolso, salió apresurada de la sala de computadoras. Regresó sola a su dormitorio y pasó la noche dando vueltas en la cama. La horrible foto que había visto nunca se alejaba de su mente. ¿Podría ser real?, se preguntaba a sí misma. Tal vez solo era una broma. La gente publica fotos locas en Internet todo el tiempo. La web está llena de sitios extraños y perturbadores. Por más que lo intentara, la chica no podía quitarse de encima la sospecha de que había encontrado accidentalmente el sitio web de un asesino. Lo peor de todo era que parecía estar presumiendo de su crimen. A la mañana siguiente, después del desayuno, su curiosidad fue más fuerte que ella. Se saltó su primera clase y se dirigió directamente a la sala de computadoras. Cuando encontró una computadora libre, se sentó, escribió la URL y contuvo el aliento. Quizás lo que había visto la noche anterior solo había sido su imaginación. Cuando apareció la página web, vio que la imagen había cambiado. En lugar de un cadáver en una habitación débilmente iluminada, la foto mostraba a una mujer rubia caminando por una calle concurrida. La chica suspiró aliviada. La imagen parecía haber sido tomada desde la distancia, y la mujer parecía no darse cuenta de que la estaban fotografiando. La leyenda debajo decía: mujer estúpida alrededor de 25 años. Esa noche la chica volvió a su dormitorio y no habló con nadie. Aún se sentía inquieta y no podía dejar de pensar en el extraño sitio web. Tan pronto como se despertó a la mañana siguiente, se vistió y volvió a la sala de computadoras. Casi no había nadie alrededor,
Se sentó en una computadora libre y escribió la URL del sitio web. Para su horror, la imagen había cambiado de nuevo. Era la misma habitación débilmente iluminada, pero esta vez una mujer rubia yacía en el suelo. Sangre fluía de su nariz y su boca. Había un gran cuchillo clavado en su pecho. Bajo la foto estaban las palabras: mujer estúpida, alrededor de 25 años, asesinada por mí hoy. La chica estaba horrorizada y contactó de inmediato a la policía por teléfono. Le resultaba difícil explicar la situación. Su inglés no era muy bueno, y pasó mucho tiempo repitiéndose y tratando de encontrar las palabras correctas para describir lo que había encontrado. Al final, ni siquiera estaba segura de si la policía había entendido lo que estaba tratando de decir. Sin embargo, tomaron su nombre, dirección, número de teléfono y la URL del sitio web. Cuando colgó el teléfono, la chica estaba temblando. No podía sacarse de la mente esas horribles imágenes. Tenía que echar otro vistazo. Esa noche, volvió a la sala de computadoras de nuevo y con una mezcla de miedo y curiosidad, ingresó la URL del sitio web. Cuando la página cargó, descubrió que la imagen que había estado allí solo unas horas antes había desaparecido. En su lugar, había una foto de una chica tomada desde atrás. Tenía el cabello negro corto, una camiseta verde lima y estaba sentada frente a una computadora. La chica sintió un nudo en el estómago y empezó a sudar frío. Reconoció el cabello, reconoció la ropa. Estaba mirando una foto de sí misma. Su nombre, dirección y número de teléfono estaban escritos debajo de la imagen, seguidos por una sola frase: tú eres mi próxima estrella de Internet. La chica japonesa salió corriendo de la sala de computadoras y fue directamente a su dormitorio. Empacó sus pertenencias y para la mañana siguiente, ya estaba en un vuelo de regreso a Japón. Nunca regresó a los Estados Unidos. Una de mis parientes falleció repentinamente. Nunca conocí a la mujer. Tenía una hija que tenía 4 años. El nombre de la pequeña era Yuki. Su padre no podía criarla solo, así que le pidió a mi tía que la cuidara. La niña se negaba a quedarse sola y nunca se separaba de mi tía. Eso empezó a convertirse en un problema. Mi tía no podía ir a ningún lado sin Yuki. Ella necesitaba atención constante. Incluso la propia hija de mi tía comenzó a ponerse celosa. Un día, mi tía me dijo que tenía que salir de la ciudad por un par de días y me preguntó si podía cuidar a la pequeña por ella. Le dije que sería un placer. Vivía sola y me vendría bien un poco de compañía. Unos días después, mi tía dejó a Yuki en mi apartamento. Cuando se estaba despidiendo, tomó a la niña a un lado y le dijo: Yuki, por favor, pórtate bien, compórtate. Cuando mi tía se fue, intenté hablar con Yuki y jugar algunos juegos con ella, pero el comportamiento de la niña era muy extraño. Llevaba un oso de peluche apretado bajo el brazo y no lo soltaba nunca. Nunca sonreía, nunca hablaba. Todo lo que hacía era sentarse en silencio en la esquina y mirar la pared. Eso me ponía un poco nerviosa. Estaba tratando de encontrar algo que la entretuviera. Acababa de comprar una cámara digital nueva y decidí dejar que Yuki jugara con mi antigua cámara. Cuando vio la cámara, sus ojos se iluminaron. Le enseñé cómo usarla y fue por todo mi apartamento tomando fotos de todo. Tenía una gran sonrisa en el rostro. Esa noche descubrí lo difícil que era lidiar con Yuki. Cada vez que intentaba salir de la habitación comenzaba a llorar y a gritar mi nombre. No podía dejarla sola o armaba un gran escándalo. Incluso insistió en acompañarme al baño, lo cual fue muy incómodo. A la hora de acostarse, se negó a quedarse en la habitación de invitados y exigió dormir en mi cama. Le leí un cuento antes de dormir y después de un rato logré que se durmiera. Pero fue entonces cuando noté su oso de peluche. Una de sus patas estaba chamuscada y ennegrecida, como si se hubiera quemado. Eso me hizo preguntarme. A mitad de la noche me despertó un ruido extraño. Cuando me giré, vi que algo andaba mal con Yuki. El cuerpo de la niña estaba temblando y sacudiéndose. Tenía los ojos muy abiertos, los dientes castañeteaban y las lágrimas le corrían por las mejillas. La abracé y le pregunté qué sucedía. Ella me está mirando otra vez, murmuró. ¿Quién?, pregunté, sorprendida. La mujer oscura, respondió Yuki. No quiso decir nada más. Traté de decirle que solo era su imaginación, pero ella seguía negando con la cabeza y sollozando. Me tomó mucho tiempo lograr que volviera a dormirse. Al día siguiente, Yuki estaba bien otra vez.
Le encantaba jugar con mi cámara digital. Cuando llegó la hora de que se fuera a casa, le dije que podía quedársela. Yuki me abrazó. Aunque no dijo nada, podía notar que estaba encantada. Dejé a la pequeña en la casa de mi tía y me quedé a tomar una taza de té. Mi tía me agradeció por cuidar de Yuki y pasamos un rato charlando en la mesa de la cocina. Pobrecita, dijo mi tía. No ha dicho una palabra desde que murió su madre. No pude contener mi curiosidad. ¿Cómo murió la madre de Yuki?, pregunté. Una expresión extraña apareció en el rostro de mi tía. Murió en un incendio. ¿Cómo comenzó el incendio?, pregunté. Mi tía vaciló, renuente a hablar del tema. Es una historia muy triste, dijo. Se suicidó. La madre de Yuki era una mujer muy perturbada. Se roció con gasolina y encendió un fósforo. Se quemó viva. Oh, Dios mío, exclamé, qué horrible. Sí, dijo mi tía. Su familia estaba tan conmocionada que lo mantuvieron en secreto y fingieron que fue un accidente. Tuvimos un funeral pequeño, pero solo se invitó a los familiares cercanos. Yuki no estuvo allí. Ella ni siquiera sabe que su madre está muerta. Cree que su madre solo está en unas largas vacaciones. No hemos tenido el valor de decirle la verdad. Pobre Yuki, murmuré. Mi tía asintió con tristeza. Pobre Yuki. Unos días después de eso, Yuki murió. Mi tía estaba tratando de cambiar el comportamiento de Yuki por las noches. Forzó a la pequeña a dormir en su propia habitación, aunque Yuki gritaba y lloraba. Mi tía la dejó sola y cerró la puerta con llave. Por la mañana encontró a Yuki inmóvil en la cama. La pobre niña estaba muerta. Nadie podía entender qué había sucedido. El forense no pudo determinar la causa de la muerte. No había ninguna marca en su cuerpo. Estaba perfectamente sana. Simplemente murió misteriosamente durante la noche. No había explicación. Después del funeral volví a la casa de mi tía. Todos estaban muy tristes. Ella me devolvió la cámara digital que le había dado a Yuki. Me la llevé a casa. Era algo para recordarla. La tarjeta de memoria estaba llena de fotos al azar que Yuki había tomado. Las revisé, secándome una lágrima del ojo. Había fotos de mi apartamento, fotos de la casa de mi tía. Flores, perros, juguetes, caramelos. Fotos tontas que tomaría una niña. Entonces llegué a la última foto y se me heló la sangre. Mis manos temblaban. Quise gritar, pero no me salió nada. La marca de tiempo en la foto mostraba que había sido tomada la noche en que Yuki murió. Luego, revisando, vimos la última foto que esa pobre niña tomó con mi cámara digital. Futa Kiona, o la mujer de dos bocas, es una leyenda urbana japonesa sobre una mujer que fue maldecida con tener dos bocas. Una boca normal al frente y otra boca monstruosa escondida en la parte trasera de su cabeza. Futakucha es una mujer monstruosa con una boca pequeña. Sin embargo, en la parte trasera de su cabeza, oculta bajo su cabello, tiene una enorme segunda boca. El cráneo de la mujer se divide, revelando labios, dientes y una lengua. Aunque parece que nunca come, la boca en la parte trasera de su cabeza es voraz y consume enormes cantidades de comida. Dicen que la gran boca tiene mente propia y le habla a la mujer, murmurando cosas rencorosas y amenazantes. La boca acosa a la mujer y la amenaza, exigiendo comida. Chillará, obsesionada, y causará a la mujer un dolor tremendo hasta que se le alimente. La boca monstruosa también puede controlar el cabello de la mujer, haciendo que se extienda como tentáculos, agarrando comida y metiéndola en su garganta. Hay algunas discrepancias en Japón sobre los orígenes de Futa Kiona y cómo consiguió su segunda boca. Una historia del folclore japonés cuenta sobre un viejo avaro que vivía solo en un pequeño pueblo. Nunca se casó porque odiaba gastar dinero. Pensaba que si se casaba, tendría que pagar la comida de su esposa y no podía soportar la idea de desprenderse de su riqueza. Así que, cuando se encontró con una joven que no comía nada, le pidió que se casara con él de inmediato. Como ella parecía no comer y era una gran trabajadora, el viejo avaro estaba encantado de haber encontrado a la mujer de sus sueños. La pareja fue muy feliz junta. Sin embargo, él comenzó a preguntarse por qué sus reservas de arroz estaban disminuyendo constantemente. Un día, el hombre fingió irse a trabajar, pero en su lugar se quedó para espiar a su esposa. Para su horror, vio cómo el cabello de su esposa se apartaba en la parte trasera de su cabeza,
y su cráneo se abría de par en par, revelando una boca deforme y descomunal. Su cabello se extendía como tentáculos, agarrando puñados de arroz y metiéndolos en su boca monstruosa. Cuando la mujer se dio cuenta de que su marido había descubierto su secreto, lo atacó e intentó estrangularlo. Él logró escapar y se escondió en las montañas. Semanas después, cuando reunió el valor para regresar, descubrió que la mujer se había ido y que todas sus reservas de arroz habían sido devoradas. El viejo nunca se volvió a casar. En otra historia, la esposa de un hombre murió, dejándolo con una hija a la que debía cuidar. El hombre se volvió a casar, pero su nueva esposa era muy cruel y vengativa. Juntos tuvieron un segundo hijo, otra hija. Sin embargo, eran pobres y apenas había suficiente comida para todos. La nueva esposa decidió alimentar a su propia hija, mientras dejaba morir de hambre a la otra niña. La hija del hombre finalmente murió de inanición. No mucho después, el hombre estaba en el jardín cortando leña para el fuego, cuando accidentalmente balanceó su hacha incorrectamente y la incrustó en la parte trasera de la cabeza de su esposa. Había mucha sangre y esperaba que la mujer muriera, pero ella sobrevivió. Sin embargo, la herida abierta nunca sanó. En su lugar, se formó una enorme boca babeante con dientes y lengua. La mujer sufría un dolor tremendo y la única forma de detenerlo era alimentando la boca deforme. Exigía más y más comida para mantenerse satisfecha. Con el tiempo, la boca comenzó a emitir sonidos y a hablar. Un día, mientras la mujer dormía, la horrible boca le habló a su esposo y confesó: «Estoy maldita porque maté a tu hija dejándola morir de hambre». Death Conon es descrito como una especie de garabato blanco no identificable que se mueve de un lado a otro a lo lejos. Nadie sabe exactamente cómo se ve, porque cualquiera que lo ha visto ha perdido la cordura. Un hombre japonés relata un encuentro que tuvo cuando era niño con un Death Conon. Cuando era joven, mis padres llevaron a mi hermano mayor y a mí a visitar a mis abuelos. No los veíamos mucho porque vivían muy lejos, en el campo de Aita. Tan pronto como llegamos a la casa de mis abuelos, mi hermano y yo salimos a jugar. El aire era mucho más fresco y limpio que en la ciudad. Caminamos por los arrozales, disfrutando de los amplios espacios abiertos. El sol estaba alto en el cielo y no había brisa. El calor era sofocante. Después de un rato comencé a cansarme. Entonces mi hermano se detuvo de repente. Estaba mirando algo a lo lejos. «¿Qué estás mirando?», le pregunté. «Esa cosa allá», me respondió. Los arrozales se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el área estaba completamente desierta. Entrecerré los ojos, pero no podía distinguir qué era. A lo lejos, cruzando el campo, había algo blanco, del tamaño de una persona. Se movía y retorcía como si estuviera ondeando con la brisa. «Tal vez sea un espantapájaros», dije. «Eso no es un espantapájaros», replicó mi hermano. «Los espantapájaros no se mueven así». «Entonces tal vez es una sábana», dije. «No, no es una sábana», respondió. «No hay otras casas por aquí, además, no hay viento, pero esa cosa sigue moviéndose y retorciéndose». «¿Qué demonios es eso?». Sentí una extraña sensación de incomodidad en el estómago. Mi hermano corrió de vuelta a la casa y cuando regresó traía un par de binoculares. «¿Puedo ver?», dije emocionado. Intenté agarrar los binoculares, pero él me empujó hacia atrás. «No, yo primero», dijo con una risita. «Soy el mayor. Puedes mirar cuando termine». Tan pronto como mi hermano se puso los binoculares en los ojos, noté que su expresión cambió de inmediato. Su rostro se puso pálido y comenzó a sudar frío. Dejó caer los binoculares al suelo y pude ver el miedo en sus ojos. «¿Qué era?», pregunté nervioso. Mi hermano respondió lentamente. «Ahí está, ahí está, ahí está». No era la voz de mi hermano. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Algo no andaba bien. Con manos temblorosas me agaché y recogí los binoculares, pero estaba demasiado asustado para mirar a través de ellos. A lo lejos, el objeto blanco seguía retorciéndose y moviéndose. Justo entonces mi abuelo vino corriendo hacia nosotros. «¿Qué están haciendo con esos binoculares?», preguntó. «Nada», respondí. «Solo estábamos mirando esa cosa blanca allá». «¿Qué?», gritó. «No deberían mirar eso». Me arrebató los binoculares de las manos. «¿Lo viste?», me preguntó furioso. «¿Miraste a través de los binoculares?». «No», dije en voz baja, «todavía no».
Mi abuelo suspiró aliviado. Bien, dijo, eso es bueno. Sin saber por qué me enviaron de regreso a la casa. Cuando entré a la cocina todos estaban llorando. Mi hermano rodaba por el suelo riendo como un loco. Estaba de espaldas y su cuerpo se retorcía y movía justo como esa cosa blanca a lo lejos. No podía entender qué estaba pasando. Era horrible verlo así. Yo también rompí a llorar. Ya no era mi hermano. Había perdido completamente la razón. Al día siguiente mis padres decidieron llevarnos de vuelta a casa. Mis abuelos se quedaron en el porche, despidiéndonos tristemente mientras el auto se alejaba. Yo estaba en el asiento trasero con mi hermano limpiándome las lágrimas. Mi hermano seguía riendo como un paciente mental. Tuvieron que atarlo para evitar que se moviera. Su rostro estaba torcido en una sonrisa amplia. Parecía feliz, pero cuando vi sus ojos me di cuenta de que estaba llorando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sus mejillas estaban mojadas de lágrimas, pero seguía riendo y riendo. Mi padre detuvo el auto a un lado de la carretera y salió. Sacó los binoculares y los rompió furiosamente en la calle. Luego, sin decir una palabra, volvió al auto y siguió conduciendo. Otro hombre japonés relata su experiencia con un Twister Conon cuando era un niño pequeño. Cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo junto al mar en la prefectura de Cha. Una tarde mi tío me llevó a caminar por la playa. Mientras paseábamos por la orilla, miré hacia el mar y noté algo blanco a lo lejos. Era una cosa larga que se balanceaba de un lado a otro. Me preguntaba qué podría ser. ¿Qué es esa cosa en el mar?, le pregunté a mi tío. Él la observó y vi cómo sus ojos se agrandaban y su rostro se volvía pálido. Había una expresión de terror en sus ojos. No podía dejar de mirarla. «Corre por tu vida», gritó frenéticamente. No sabía qué estaba pasando, pero me asusté. Así que corrí de vuelta a casa y le conté a mi abuelo. Él se puso pálido. «Es un conon», dijo. «Tienes suerte de haberte alejado de eso. Nunca debes mirarlo directamente. ¿Dónde está tu tío?» «Sigue en la playa», respondí temblando. «Tengo que rescatar a mi hijo», dijo mi abuelo mientras salía corriendo hacia la playa. Yo lo seguí de cerca, preocupado y asustado. Desde la distancia podía ver a mi tío de pie en la playa, como si estuviera congelado en el lugar, mirando la cosa blanca que se balanceaba en el mar. Mi abuelo rompió una rama de un árbol y se acercó a mi tío, murmurando alguna clase de oración en voz baja. Mantuvo sus ojos hacia abajo, cuidando de no mirar la cosa blanca. Mi abuelo logró arrastrar a mi tío lejos y lo llevó a casa. Aunque mi tío fue rescatado, sufrió episodios de locura e insania por el resto de su vida. Desde que ocurrió ha estado entrando y saliendo de sanatorios muchas veces. Nunca volvió a ser el mismo. No soy solo una chica loca, me creerás si tan solo te tomas un momento y ves la sanguijuela como yo la vi. Lo sé. Solo escucha. Todo comenzó cuando estaba en Japón. Llevaba unos meses viviendo con una familia de acogida y mi semestre en el extranjero estaba a punto de terminar. Tuve el descaro de creer que ya había comenzado a aclimatarme, que entendía su cultura y podía considerarme una de ellos. En más de una ocasión, reunidos alrededor del fuego, me contaron sus supersticiones e historias de miedo. Sus mitos eran muy diferentes a los que crecí escuchando, y los encontraba fascinantes, pero no aterradores, y eran diferentes también. Había un gran énfasis en la elección en lugar de enfrentarse a un asesino sin mente que simplemente quería matarte. Muchas historias de terror japonesas involucraban entidades que se acercaban a una víctima desprevenida en un lugar público y le ofrecían una elección. Si la víctima respondía de una manera, sería asesinada horriblemente de una manera específica. Si respondía de otra manera, sería asesinada horriblemente de otra manera específica. Estas situaciones sin salida me hacían reír, hasta que el padre de mi familia de acogida me explicó en voz baja el verdadero subtexto. Todo se trataba de la tercera opción. Todo tenía que ver con el miedo innato a las costumbres en una sociedad muy tradicional. La única manera de sobrevivir era simplemente saber cuál era la tercera respuesta aceptable y dar esa en su lugar. Me apretó el brazo y me dijo que yo, como extranjera, no tendría ninguna posibilidad de conocer la tercera respuesta. Si veía a alguien acercarse a mí en público, por más inocente que pareciera, debía huir antes de que pudiera hablarme y darme esa elección fatal. Sonreí y me reí,
pero su advertencia me hizo temblar algunas veces en los últimos días. Como una chica sola en otro país, ya estaba alerta mientras caminaba por espacios públicos, pero el inmenso laberinto de Tokio adquiría un tono gris y tenso cada vez que pensaba en lo que podría acechar entre la multitud. Me mantenía en caminos que atravesaban los muchos jardines ocultos y parques, y siempre miraba a mi alrededor con cautela. Ese miedo, sin embargo, se desvaneció. No puedo decirte exactamente por qué. Era joven, pensaba que era inteligente y era estadounidense. Nada podría lastimarme de verdad. Además, ya era una de ellos, ¿no? Llevaba meses viviendo como ellos, así que en mi último día, cuando una mujer comenzó a caminar hacia mí con decisión desde el otro extremo de un vagón de metro largo, me quedé en mi asiento. Tenía el cabello largo y negro, unos hermosos ojos oscuros y un vestido verde oscuro que parecía fuera de lugar en un vagón abarrotado, lleno de camisas grises, trajes oscuros y blusas blancas. Vi estos detalles sobre ella antes de notar las profundas cicatrices en su rostro y manos, como si un maniático asesino estadounidense la hubiera brutalmente destrozado y dejado morir años atrás. Mientras se acercaba lentamente a mí, las luces parpadearon una vez. El chico en el asiento junto a mí tembló y se concentró aún más en su juego portátil. Los adultos desviaron la mirada tensos, y el adolescente que tenía enfrente dejó de hablar y comenzó a mirar sus zapatos. Ellos lo sabían, y no había nada que pudieran o quisieran hacer por mí. Yo era una extranjera y una desconocida para ellos, pero escuchaban, vaya si escuchaban. Casi podía oírlos forzar sus oídos para oír susurros por encima del chillido de las ruedas sobre los rieles debajo de nosotros. Cada pequeño paso que daba la mujer parecía más fuerte que el anterior. Aún así, no creía. Pensé que era una broma o alguien haciendo algo raro. Pensé que los demás en el vagón conmigo miraban hacia otro lado por cortesía o por asco hacia sus cicatrices. Cuando vi una lágrima caer de la mejilla del chico junto a mí, cuando la vi salpicar en la pantalla de su juego mientras él seguía fingiendo jugar, fue cuando entendí. Ella estaba parada justo encima de mí, y levanté mis ojos para encontrarme con los suyos. Sus cicatrices se arrugaron horriblemente cuando me ofreció una sonrisa aparentemente inocente y me preguntó, con una voz agradable pero susurrante, ¿tienes una hermana? Me congelé. Si decía que sí, ¿qué pasaría? Si decía que no, ¿qué otra cosa pasaría? Cuando las luces parpadearon de nuevo y su rostro se movió sin moverse, acercándose a mí, casi entré en pánico y le dije la verdad. A pocos centímetros de mí, su sonrisa se ensanchó. Giró su cabeza lentamente, horriblemente lentamente, hasta que su cuello alcanzó un ángulo de 90 grados. A punto de desmayarme de miedo, me obligué a empezar a respirar de nuevo. Su sonrisa se convirtió en una mueca de enojo. Me encogí hacia atrás contra la persona detrás de mí, quien chilló. La mujer con cicatrices y vestido verde comenzó a extender su mano hacia mí, pero el vagón se detuvo suavemente. Las puertas se abrieron y esquivé a su alrededor, corriendo con la multitud. Para su crédito nadie gritó. Simplemente se apresuraron a llegar a sus diversos destinos, tratando de aparentar que nada estaba mal. Nadie quería llamar la atención sobre sí mismo. Nadie quería ser notado por la mujer de verde o por la sociedad educada. Corrí hasta la casa de mi familia de acogida, pero no había nadie en casa. Era mi último día y ya nos habíamos despedido, pero aún así se sintió extraño que no estuvieran. Todavía temblando, tomé un taxi al aeropuerto, hice mi vuelo y traté de racionalizar el encuentro, borrarla de mi mente. La única pista que tenía de que todo había sucedido era un pequeño corte en mi brazo, donde casi me había agarrado con sus horribles y largas uñas, un corte que, de manera extraña, ya había comenzado a cicatrizar. Horas después de mi vuelo internacional, finalmente comencé a calmarme y hasta me sentí un poco engreída. No solo había sobrevivido a un encuentro con una entidad de terror japonesa, sino que incluso había logrado tomar un vuelo inmediatamente después y salir del país por completo. No me convertiría en otro cuento preventivo inadvertido. Yo era una chica estadounidense nacida y criada, que había visto todas las películas de terror bajo el sol, y había tomado todas las decisiones correctas. Genial. Le conté la historia a un chico que estaba sentado a mi lado en el vuelo, y me preguntó, ¿y si aparece aquí, en el avión? ¿Dónde correrás?
Sí, me callé en ese momento y me mantuve tensa durante las siguientes horas. Eventualmente, sin embargo, me di cuenta de que estaría condenada sin importar qué si la mujer del vestido verde apareciera aquí. Así que finalmente me rendí y dormí. Despierta o dormida, no importaba. Mi vecino me despertó antes de aterrizar, bromeando que había estado vigilando y me informó que nadie había venido por mí mientras dormía. Agradeciéndole a medias, mantuve una conversación educada, salí del avión, recogí mis cosas y me encontré con mis padres fuera del aeropuerto. Hacía sol, estaba despejado y abierto, y fue un alivio estar de vuelta en casa. Este era el lugar de terrores simples, de violencia sangrienta, zombies y lugares encantados. La mujer con cicatrices y vestido verde no tendría poder aquí, si es que realmente existía. Estaba habladora y feliz durante el viaje a casa, y mis padres estaban contentos de verme. No les conté sobre mi horrible encuentro porque, honestamente, se me había olvidado. Todo estaba bien, estaba a salvo. Nos detuvimos en la casa donde crecí y se veía exactamente como la recordaba. Solo habían pasado unos meses, es cierto, pero se sentía como si hubiera sido una vida. Arrastrando mis cosas junto a mi papá, comencé a contarle algún recuerdo divertido que me vino a la mente cuando entré por la puerta. Me dirigí hacia la cocina, y la vi allí, parada. Vestido verde, cicatrices, sonrisa y todo. La mujer del vagón de metro, a miles de kilómetros de distancia, estaba esperándome en la casa de mi infancia. Me dio esa misma sonrisa espeluznante y levantó un cuchillo grande. Grité y dejé caer mis maletas. Mi padre también las dejó y mi madre se apresuró a entrar desde afuera. La mujer de verde bajó el cuchillo. Lo levantó de nuevo y lo volvió a bajar picando vegetales. Al malinterpretar mi reacción, mi madre comenzó a gritar conmigo pero de felicidad, y me empujó hacia adelante. «Es bueno ver a tu hermana de nuevo, ¿no?» De repente me vi obligada a un abrazo con mi madre y la mujer de verde, pero en lugar de intentar lastimarme, la horrible extraña solo sonrió. «Es bueno verte, hermana». Me alejé temblando con fuerza. Inmediatamente sentí que algo estaba mal, y había visto suficientes películas para saber que debía mantener mis cartas cerca del pecho. «Mamá, ¿qué está pasando?» «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó, sonriendo felizmente a ambas antes de irse más adentro en la cocina para ayudar a cocinar. La mujer con cicatrices y vestido verde mantuvo su mirada y su sonrisa neutral fijada en mí mientras me alejaba de ella, alrededor de la isla de la cocina, acercándome a mi madre. «¿Por qué está ella aquí? ¿Quién?». La miré fijamente. Mi madre se rió. «Has estado fuera demasiado tiempo, querida. Recuerda que tu hermana se graduó y ya está de vuelta de la universidad». Tragué saliva. «Humórame, mamá. ¿Por qué no se parece a nosotros?». Mi padre bajaba las escaleras regresando de dejar mis maletas, y me miró en blanco. «Pensé que ya habíamos superado esto. No es bueno seguir recordándole a tu hermana que es adoptada». Horrorizada di un paso atrás y me choqué con el refrigerador. «Pero, ¿cómo...?» «Oh, supongo que estoy súper afectada por el jet lag, lo siento. Solo intentaba recordar cuándo fue para un regalo de cumpleaños para ella y todo eso». Mi padre suspiró. «El mismo día en que naciste», dijo, saliendo para buscar más maletas del coche. Me giré mortificada. Mi hermana nunca apartó la mirada de mí, casi burlándose de mí con su invasión inexpresiva mientras ambas nos quedábamos ahí, frente a frente, en silencio. Levantó su cuchillo y lo bajó sobre su propio brazo, justo sobre una de sus cicatrices. Ella no se inmutó, pero yo sí. Agarrándome el brazo y mirando hacia abajo, vi cómo la piel se abría, sangraba, se curaba, y se convertía en una cicatriz en cuestión de momentos. Boquiabierta la miré y vi cómo el corte equivalente desaparecía de su brazo. Su sonrisa se hizo un poco más amplia. Abrí la boca para gritar algo, furiosa, pero la mujer con cicatrices levantó el cuchillo y lo apuntó a la espalda de mi madre. La implicación estaba clara. Lo mejor que pude hacer fue tomarle el cuchillo, ofreciéndome a cocinar e insistiendo en que mi hermana se sentara en la mesa y se relajara. Lo hizo, aparentemente dispuesta a jugar un juego social del gato y el ratón mientras yo cortaba vegetales y miraba la cicatriz en mi brazo. Mis pensamientos corrían. Esta entidad se había aferrado de alguna manera a mi vida. Mirando a las fotos en la cocina, la vi en fotografías que reconocía. Fotos familiares que ahora la incluían a ella de niña, de adolescente, de mujer,
cicatrizada desde el principio. No aparté los ojos de ella mientras se sentaba a la mesa, y ella no dejó de mirarme a mí en todo momento. Su sonrisa perfecta no cambió ni una vez. Nos sentamos a cenar como familia. Mis padres no parecían notar que mi hermana nunca hablaba a menos que se le dirigiera directamente, y aún así, solo con una cortesía perfecta. Apenas comió, y mantuvo sus ojos siempre sobre mí. A mitad de la cena me enojé y golpeé la mesa con el puño. Ella tomó su cuchillo de mesa y lo pasó por su mejilla. Luché por no gritar cuando sentí que mi rostro se partía, sangraba y luego se curaba. Ya sabía que habría una cicatriz, pero me excusé para ir al baño y verlo por mí misma. Una vez allí, se me ocurrió que la sanguijuela, una sanguijuela en mi vida, mi tiempo y mi alma, parecía estar castigándome por ser descortés. Me miré al espejo. «Está bien, maldita», dije. «Jugaré tu juego». Solo necesitaba tiempo para descubrir otra cosa. Un corte se abrió cerca de mi oído, sangró y rápidamente se curó en una cicatriz. Me había oído desde el comedor, o tal vez podía oírme sin importar qué. Caminando con cuidado de regreso al comedor, puse mi mejor sonrisa y me senté de nuevo. No podía pensar en las cicatrices. ¿Serían permanentes? ¿Viviría el resto de mi vida desfigurada? Tal vez la cirugía plástica podría arreglar algunas, pero si esto seguía, Number tendría que ser educada y correcta hasta que pudiera descubrir cómo destruirla. Me ofrecía ayudar a limpiar la cena y lavar los platos, y mi madre pareció sorprendida, diciendo que mi tiempo en Japón me había hecho bien. No sabía a qué se refería con eso, pero logré pasar la noche sin más cicatrices. Esa noche intenté susurrarle a mi padre en la oscuridad, pero él no entendía lo que quería decir y me gané otra cicatriz en el brazo. Bajé las escaleras sigilosamente y entré en su habitación. Mi hermana estaba sentada, sosteniendo un cuchillo sobre su brazo, y sonriendo más ampliamente de lo que la había visto jamás. «¿Qué quieres?», le pregunté. Ella levantó el cuchillo más alto sobre su brazo, justo sobre un área clara de piel donde las cicatrices la habían dejado, y se habían transferido a mí. «¿Tienes una hermana?», de repente recordando el momento de amenaza mortal en el vagón del metro, no dije nada. Ella no se cortó, pero esperó, siempre mirándome. Me retiré y fui a mi propio dormitorio, donde permanecí estresada durante horas. Eventualmente me dormí, pero solo porque el desfase horario me obligó a hacerlo. Los siguientes días estuvieron llenos de costosos movimientos de ajedrez. Invité a viejos amigos para ver si la reconocían como mi hermana y lo hicieron. Por cada una de esas conversaciones con amigos confundidos, me ganaba otra cicatriz. La sanguijuela sabía lo que estaba tratando de hacer y desaprobaba. La peor parte fue encontrarme con un exnovio y descubrir que no recordaba nuestra relación. Después de mucha presión, finalmente admitió: «Me gustó tu personalidad, pero no te pedí salir por tus cicatrices, lo siento». Recuerdo haber gritado y ganarme otra cicatriz por ello. Corriendo a casa miré fotos antiguas del anuario. Las cicatrices no solo estaban apareciendo ahora, aparecían desde entonces también. Siempre las había tenido. Ese mismo exnovio más tarde recordaría haberle pedido salir a mi hermana, en su lugar. La sanguijuela estaba drenando mi vida justo ante mis ojos. ¿Qué pasaría cuando se quedara sin cicatrices y yo las tuviera todas? No podía hablar con mis padres, no podía hablar con mis amigos. Me encerré en mi habitación y pasé cada día sola, conocida por evitar cualquier otra impropiedad social. Me habían criado estadounidense, criada para ser descortés, orgullosa y libre, y seguía cometiendo errores. Estaba en mí maldecir, provocar y fastidiar, y el costo era simplemente demasiado alto. El padre de mi familia de acogida tenía razón. Estaba perdiendo porque provenía de la cultura equivocada. Si hubiera sido una chica japonesa tradicional y correcta, la sanguijuela tal vez no me habría castigado ni una sola vez. La sanguijuela resistía el castigo a los desobedientes. La sanguijuela se alimentaba de los forasteros, de los rebeldes y de los niños malcriados. La sanguijuela era parte de mí ahora. Solo le quedaban unas pocas cicatrices cuando se me ocurrió la idea. Tenía esa estúpida sonrisa todo el tiempo ahora, y se paraba en mi habitación mientras yo dormía, mirándome, básicamente desafiándome a decir algo grosero. Sostenía un cuchillo sobre mí mientras dormía, sí, pero no era para cortarme, era para cortarse a sí misma, y eso fue lo que me dio la idea.
Furiosa y desesperada más allá de toda descripción, decidí que quería recuperar mi vida a cualquier costo. Había estado pensando en la sanguijuela de dos maneras. Podría evitar ser grosera y vivir bajo su amenaza por el resto de mi vida, o podría ser yo misma y descubrir qué castigo me aguardaba una vez que todas las cicatrices hubieran sido infligidas sobre mí. Temía la segunda opción. Estaba aterrorizada de que, cuando la sanguijuela se volviera clara y hermosa, y yo me volviera horrible y deforme, ¿qué me haría? ¿Me mataría? ¿Me descartaría cuando dejara de ser útil? ¿Dejaría de existir por completo? ¿Se convertiría mi vida completamente en la suya? Había tenido tanto miedo de esa segunda opción, que me llevó hasta que solo le quedaba una cicatriz para recordar lo que había dicho mi benefactor. Había una tercera opción, una opción desconocida para todos, menos para los más integrados socialmente. Y tuve suficiente tiempo para ver que, para la sanguijuela, el juego social iba en ambos sentidos. No estábamos en Japón, estábamos en Estados Unidos. Aquí las víctimas se volvían duras cuando el final se acercaba. Ella estaba conmigo siempre entonces. Caminaba directamente detrás de mí, provocándome, irritándome, empujándome con su silencio y su sonrisa. Ah, esa sonrisa perfecta y ese rostro hermoso, se burlaba de mí. Estaba en la cocina con ella y saqué el mismo cuchillo que ella había estado sosteniendo cuando llegué a casa por primera vez, y la encontré pegada a mi vida y a mi línea de tiempo, como la horrenda sanguijuela que era. Le sonreí, igualando su expresión, y bajé el cuchillo antes de que pudiera reaccionar. No lo hice sobre ella, lo hice sobre mí misma. Me corté el brazo y la sangre salpicó por toda la isla de la cocina. Ella jadeó y retrocedió, escondiendo su rostro bajo su cabello. La vi agarrarse el brazo y vi aparecer una cicatriz en el lugar equivalente al que yo me había cortado. No me estaba curando, pero había logrado lastimarla. Pensé en ello largo y tendido. Cortarla a ella significaba cortarme a mí, pero cortarme a mí misma significaba cortarla a ella. Me corté de nuevo, esta vez en la cara. Ella gritó finalmente. Dios, cuánto había rezado por escuchar ese ruido de su parte. Me corté de nuevo, en la pierna, y ella cayó de rodillas. Mi sangre salpicaba su vestido verde, ensuciándolo, y volví a cortarme una y otra vez. Caí de rodillas frente a ella, un muro de dolor y una marea de sangre, y le sonreí mientras su grito alcanzaba un clímax que se desvaneció en la nada. Con un último suspiro se encogió y se ennegreció hasta que no fue más que un pequeño animal que se retorcía, una verdadera sanguijuela. Sin una persona a la que aferrarse, no era más que un gusano. Con las últimas fuerzas que me quedaban me levanté y la aplasté con el pie. Se acabó. Llamé al 911 después de eso, claro. Y como era de esperarse, me llamaron loca. Pero tienes que escucharme. Era real. Pero ya no está. Y no voy a volver a pasar por esto. La maté. Sé que estaré llena de cicatrices como ella, pero al menos podré vivir. Podré maldecir, podré beber, podré arrepentirme. ¿Por qué me haces esa pregunta? Encuentra al tipo del avión, él te dirá lo que le conté. No hay manera de que lo haya olvidado. No me estás escuchando. Encuentra a cualquiera que estuviera en el metro ese día, en mi vagón, ellos te enseñarán. ¿Por qué sigues diciendo eso? Deja de hacerme esa pregunta. Era una sanguijuela. Se llevó todo lo que debería haber sido mío. Si tan solo nunca la hubieran adoptado, mi vida habría sido la que debí tener. Esos habrían sido mis amigos, mi novio, mi pareja de baile. Ella siempre estaba ahí, siempre en mi maldita casa, siempre tan superior a mí, siempre burlándose de mí con esa cara hermosa. No tengo una hermana. Esta historia me la contó mi abuela hace muchos años, en una de esas largas tardes de verano cuando uno, siendo niño, se sienta a escuchar las historias de los mayores, sin saber que algunas de esas historias se quedarán contigo para siempre. Hoy, mientras pienso en ella y en lo que vivió, me doy cuenta de que, aunque han pasado décadas, el impacto de lo que ocurrió nunca se desvaneció del todo en su memoria. Mi abuela, si estuviera viva, cumpliría años hoy, y en su honor, quiero compartir esta historia que ella me contó más de una vez. Es una historia real, de las que te dejan un nudo en el estómago y una sensación de inquietud que no puedes sacudir. Es una historia que no tiene nada de fantasmas o espíritus, pero el horror que encierra es mucho más palpable.
porque habla de lo que los seres humanos pueden llegar a hacer. Mi abuela creció en un pequeño pueblo rural en Japón, allá por los años 60. En ese entonces, la vida en el campo era muy diferente a como la conocemos hoy. Era un lugar tranquilo, rodeado de arrozales y montañas, donde las familias vivían en casas de madera, y los niños corrían por las calles de tierra, sin que nadie se preocupara demasiado por su seguridad. Todo el mundo se conocía, y no había lugar para el miedo, o al menos, no lo había hasta que empezaron a desaparecer los niños. Mi abuela solía decir que todo comenzó como un susurro, un rumor que se esparcía lentamente entre las familias del pueblo. Al principio un niño o dos desaparecieron, y la gente lo tomó como una tragedia aislada, un accidente desafortunado. En esos tiempos, las desapariciones eran algo raro. La comunidad entera se movilizaba y se organizaban búsquedas por los campos, por los bosques cercanos, con la esperanza de encontrar a los niños perdidos. Pero aquellos niños nunca aparecieron, y entonces desaparecieron más niños. Día tras día las familias se despertaban con la noticia de que otro niño había desaparecido durante la noche. Nadie sabía cómo ni por qué. La primera vez que mi abuela escuchó hablar de estas desapariciones, ella tenía alrededor de 10 años. Era la mayor de 3 hermanos y, como era costumbre, solía cuidar de su hermano menor, que por aquel entonces tenía unos 5 o 6 años. Él era mi sombra, me decía siempre con una sonrisa. Donde yo iba, él iba. Siempre me seguía a todas partes. Mi abuela hablaba de él con un cariño tan profundo que, incluso cuando yo era niño, podía sentir lo mucho que lo quería. Sin embargo, cuando mencionaba aquellos días, su expresión cambiaba. Se volvía más seria, más triste. Me contaba que cuando los rumores empezaron a extenderse, el pueblo entero se vio envuelto en una atmósfera de miedo. Los niños ya no jugaban en las calles, las puertas de las casas, que siempre habían estado abiertas, comenzaron a cerrarse con llave, y los padres vigilaban cada movimiento de sus hijos con una atención obsesiva. Nadie quería ser la siguiente familia en perder a un hijo. Al principio, las desapariciones no parecían seguir ningún patrón claro. Los niños desaparecían de diferentes partes del pueblo, en diferentes horas del día, y no había testigos. Un día era el hijo del granjero, al siguiente la hija del carpintero, y luego el pequeño que vivía en la casa de al lado. Las autoridades locales, que eran pocas y con recursos limitados, hicieron lo que pudieron, pero cada vez que un niño desaparecía, no había ni rastro de él. Los padres desesperados empezaron a organizar patrullas nocturnas, vigilando las calles, los arrozales y los caminos que llevaban al bosque, pero los niños seguían desapareciendo, casi a diario. La situación en el pueblo se volvió insostenible, y entonces empezaron los rumores más oscuros. Algunos decían que había una banda de hombres que se dedicaban a secuestrar a los niños para venderlos. Otros hablaban de sacrificios rituales o de prácticas extrañas. Pero el rumor que más aterraba a la gente era el que decía que estos hombres no solo secuestraban a los niños, sino que los mataban, y usaban su piel como si fuera cuero. Mi abuela nunca me dijo cómo se enteró de ese rumor, pero a medida que las desapariciones continuaban, la idea de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en el pueblo comenzó a calar profundamente en la mente de los vecinos. Una tarde, mi abuela estaba jugando con su hermano menor en el patio trasero de su casa. Era un día como cualquier otro, soleado, con el cielo despejado y el calor apretando como era típico en los veranos japoneses. Era un día hermoso, recordaba mi abuela. No había ni una nube en el cielo. Todo parecía tan tranquilo. Estaban jugando a algo sencillo, corriendo entre los árboles y lanzándose un balón de un lado a otro. Pero de repente, algo rompió esa tranquilidad. Mi abuela me contó que, mientras corría tras su hermano, algo llamó su atención desde la distancia. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero cuando miró con más atención, vio 2 figuras. Eran 2 hombres, vestidos con ropa oscura, que estaban parados al otro lado del campo observándolos. No me estaban mirando a mí, decía mi abuela, con un tono que aún hoy me da escalofríos. Estaban mirando a mi hermano. Los hombres no hicieron ningún movimiento hacia ellos, solo se quedaron ahí parados observando. Mi abuela, que siempre había sido valiente, sintió un miedo que nunca antes había sentido. Agarró la mano de su hermano y lo llevó adentro de la casa,
cerrando la puerta detrás de ella. Cuando le contó a su padre lo que había visto, él salió de inmediato al campo para ver si los hombres seguían ahí. Pero cuando llegó al lugar, los hombres ya no estaban. Habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Mi abuela no sabía qué pensar. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, abrazando a su hermano, mientras su padre volvía con una expresión preocupada en el rostro. Esa noche, mi abuela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a esos hombres, parados en el campo observando. A la mañana siguiente, el hermano de mi abuela había desaparecido. Se esfumó sin dejar rastro, como los demás niños del pueblo. No había señales de lucha ni huellas que indicaran a dónde había ido. Simplemente desapareció. Mi abuela lo buscó por todas partes. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Recorrió los campos y el bosque cercano, pero su hermano no estaba. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa fue la última vez que mi abuela vio a su hermano. Esa tarde en el patio, corriendo bajo el sol, fue la última vez que lo vio sonreír, la última vez que lo escuchó reír. La desaparición de su hermano fue el golpe final para su familia. Su madre, que siempre había sido una mujer fuerte, nunca volvió a ser la misma. Dejó de comer, dejó de hablar, y pasaba los días sentada en la ventana, mirando hacia el campo, como esperando ver a su hijo regresar. Su padre, que siempre había sido un hombre pragmático y decidido, se fue apagando poco a poco, consumido por la culpa de no haber podido proteger a su hijo. Después de la desaparición de su hermano, el miedo en el pueblo alcanzó un nuevo nivel. Nadie sabía quiénes eran esos hombres, ni por qué estaban haciendo lo que hacían. Los rumores sobre los secuestros y las pieles de los niños siguieron creciendo. Algunos decían que los hombres no eran locales, que venían de otros lugares, atraídos por alguna razón oscura. Otros creían que formaban parte de una red mucho más grande, algo que iba más allá del pequeño pueblo. Las desapariciones continuaron durante 5 o 6 años. Cada día los padres vivían con el temor de que sus hijos fueran los próximos en desaparecer. Cada vez que un niño desaparecía, el pueblo entero se hundía más en la desesperación. Pero entonces, tan repentinamente como comenzaron, las desapariciones cesaron. Los hombres de negro ya no fueron vistos, y el pueblo comenzó a recuperar lentamente su vida normal. Pero aunque las desapariciones se detuvieron, las cicatrices que dejaron nunca sanaron del todo. Mi abuela me decía que aunque con el tiempo la vida siguió su curso, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las familias que perdieron a sus hijos vivieron con ese dolor el resto de sus vidas, y aunque las autoridades mantuvieron el caso abierto, nunca encontraron a los culpables. Nadie supo quiénes eran esos hombres ni por qué hacían lo que hacían. Era un misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Mi abuela nunca volvió a ver a su hermano. Aquella tarde en el patio fue la última vez que lo vio, y nunca pudieron saber qué fue de él.